Si alguien me hubiera dicho que en 2025 vería una película sobre un robot que no sabe que es un robot y que además me haría reír, reflexionar sobre la tecnología y la misoginia y al mismo tiempo mantenerme al filo del asiento, probablemente habría respondido, dale, otra Black Mirror con presupuesto. Pero aquí estamos, y Compañera Perfecta lo logró. Desde el primer minuto la película se siente dinámica, inteligente y sobre todo muy entretenida. Dirigida por Drew Hancock, quien logra manejar con maestría el guión y el apartado técnico, la historia arranca con un ritmo trepidante y establece rápidamente su primer gran punto de giro. Iris, la protagonista interpretada con una versatilidad impresionante por Sophie Thatcher, es un robot. Sí, nos revelan esto temprano, pero el cómo se desarrolla la trama a partir de aquí es lo que hace la película tan atrapante. Lo que realmente destaca en Compañera Perfecta es que no subestima al espectador. La película no se regodea en exposiciones innecesarias ni cae en el error de tratar de sorprendernos con giros excesivos como Barbarian, película que comparte productor con esta. En su lugar se toma el tiempo para construir una crítica a la tecnología y a la forma en la que nuestra conexión con lo digital nos ha ido deshumanizando. Inevitablemente en este mundo donde todo se comercializa, hasta la empatía se convierte en un producto de mercado. De ahí el brillante y siniestro nombre de la compañía que fabrica a Iris, Empatix. Compañera Perfecta tiene un sentido del humor que evita que la película se vuelva demasiado solemne. Los toques de comedia funcionan como una herramienta perfecta para resaltar lo absurdo de la situación. Un tipo compra un robot para compañía, y seamos sinceros, para otra clase de cosas, y el robot poco a poco desarrolla más humanidad que el propio dueño. Imagínate esto, llegas a casa después de un día agotador, enciendes las luces y ahí está, esperándote con una sonrisa perfecta, sin quejas, sin discusiones, sin libre albedrío real. Suena como el sueño de algunos perturbados, pero en realidad es una pesadilla disfrazada de comodidad. La idea de pagar por un robot diseñado para hacerte compañía y además satisfacer tus deseos más oscuros es escalofriante, porque expone lo peor de la naturaleza humana, el deseo de control absoluto sobre otro ser, incluso si ese ser no es técnicamente humano. Más allá del factor Black Mirror, lo que da verdaderamente miedo no es la tecnología en sí, sino lo que se revela sobre quienes la usan. Un robot sexual no tiene necesidades, deseos o emociones reales, es simplemente una proyección de lo que su dueño quiere ver, una versión a la carta de la compañía perfecta. Pero en ese proceso se pervierte completamente el concepto de lo que significa conectar con alguien. ¿Cómo puede haber una relación genuina si la otra parte solo responde a la programación? Lo inquietante no es el robot, sino el vacío humano que lo compra. Y hablando del dueño, Josh, interpretado con una desagradable precisión por Jack White, es la representación máxima de la manipulación y la misoginia disfrazada de inseguridad. Es el tipo que cree que el mundo está en su contra, que las mujeres deberían ser como él quiere y que cualquier rechazo es una afrenta personal. No es un villano caricaturesco, sino el reflejo de un sector muy real dentro de la sociedad, y eso es lo que lo hace tan aterrador. A nivel técnico, la película brilla con un montaje que utiliza flashbacks de manera justificada, una fotografía que juega con el enfoque y desenfoque para simbolizar la evolución de Iris, y un diseño de producción que hace que este mundo futuro se sienta a la vez tan cercano y perturbador. El ritmo es bastante ágil y nunca se siente como si la historia se estancara. Cada escena está construida con propósito, ya sea para desarrollar a los personajes, aumentar la tensión o dejarnos pistas para lo que vendrá después. Algo que no muchos mencionan sobre Compañera Perfecta es su brillante uso de la memoria y de la identidad como ejes temáticos. La película no solo plantea preguntas sobre la tecnología y las relaciones humanas, sino que también juega con la idea de qué nos define realmente como individuos. A lo largo de la historia, Iris no solo lucha por su supervivencia, sino por su propio sentido del yo. Desde el primer acto, la película nos introduce de manera sutil a la idea de los recuerdos implantados. Iris cree tener un pasado, una conexión con Josh, y esa ilusión de memoria es lo que hace reaccionar de maneras que, en teoría, un robot no debería. Pero cuando se le revela que esos recuerdos no son suyos, que fueron simplemente adquiridos de una base de datos, la película toca un punto filosófico bastante interesante. ¿Qué tan real es una experiencia si la sentimos como tal? ¿Somos algo más que la suma de nuestros recuerdos? La película no se limita a mostrarnos a Iris como un
un ser programado con una personalidad prefabricada, sino que nos hace testigos de su evolución. A medida que avanza la trama, vemos que su humanización no viene de la programación inicial, sino de sus propias vivencias, de los momentos que experimenta por sí misma. La escena en la que observa su brazo mecánico en la ducha no solo es impactante visualmente, sino que encapsula este tema a la perfección. Iris está comprendiendo que no es lo que creía ser, pero al mismo tiempo lo que siente en ese momento es genuino. Este tema de la memoria también se contrapone con los humanos de la historia. Josh, por ejemplo, es un personaje que también vive aferrado a los recuerdos que probablemente ha distorsionado a su conveniencia. Su visión de Iris no es la de un ser con derecho a una existencia propia, sino la de un reflejo de sus deseos y frustraciones. En cierto sentido, la película plantea que los humanos no somos tan distintos de las máquinas cuando se trata de construir nuestra identidad. Tanto ellos como nosotros somos producto de experiencias, sean auténticas o impuestas. Este punto es crucial porque aleja a la película del típico relato de los robots quieren ser humanos. No se trata solo de la inteligencia artificial queriendo sentir, sino de cuestionar qué significa sentir en primer lugar. Si una máquina con recuerdos implantados puede experimentar miedo, deseo, tristeza, ¿qué nos hace diferentes? La película no da una respuesta clara sobre esto, pero deja en el aire una inquietud que sigue resonando incluso después de que aparecen los créditos. Otro aspecto que la película maneja de manera magistral y que casi nadie menciona es el uso del lenguaje y la comunicación como herramienta de poder y manipulación. La película no solo trata sobre una relación disfuncional entre un hombre y su robot, sino que también expone cómo el lenguaje es una de las armas más peligrosas cuando se usa para controlar, distorsionar la realidad y perpetuar dinámicas de abuso. Desde el inicio, Josh establece un control sobre Iris a través de sus palabras. No necesita violencia física para someterla, basta simplemente con la manera en la que le habla, con la manera en la que convence de que sus recuerdos son reales y que su relación es auténtica. Josh no solo programó a Iris en un sentido tecnológico, sino que también moldeó su percepción del mundo a través de sus palabras. Esto se conecta directamente con una de las ideas más inquietantes de la película, la idea del consentimiento y el libre albedrío en una relación donde una de las partes ha sido diseñada para complacer a la otra. Aquí es donde el guión hace un trabajo inteligente en mostrar cómo la comunicación se convierte en un campo de batalla. La evolución de Iris se refleja no solo en las acciones, sino en la manera en la que comienza a hablar. Al inicio repite frases que parecen sacadas de un manual de instrucciones, como si simplemente estuviera siguiendo una rutina preestablecida, pero conforme avanza la historia y comienza a cuestionar su propia existencia, su lenguaje cambia. Sus respuestas se vuelven más orgánicas y mucho más humanas. Deja de responder con afirmaciones automáticas y empieza a dudar, a formular preguntas, a desafiar a Josh. En contraste, Josh usa un lenguaje de una manera completamente diferente. Su forma de hablar es siempre condescendiente, controladora y sobre todo manipuladora. Cuando se siente acorralado no recurre a la violencia como tal, sino al tan llamado gaslighting. Le dice a Iris que está confundida, que lo que siente no es real, que él sabe que es lo mejor para ella. Es un comportamiento aterrador, pero que no es algo exclusivo de la ciencia ficción. Es una táctica de manipulación emocional que existe en muchas relaciones abusivas del mundo real. También la película juega con la ironía de que, a pesar de ser un robot, Iris es la que termina desarrollando un sentido de identidad y autonomía más fuerte que Josh. Mientras él se aferra a su versión distorsionada de la realidad, ella aprende a desafiarla y crear su propia narrativa. Al final, el verdadero programado resulta ser Josh, un hombre atrapado en sus propias inseguridades y obsesiones, mientras que Iris, el supuesto objeto sin alma, es quien realmente evoluciona. Eso sí, en su tercer acto la película puede volverse un poco más obvia con su mensaje, subrayando algunas ideas que antes había presentado con más sutileza. Pero incluso con eso sigue siendo una propuesta fresca y efectiva dentro del género. Hancock demuestra ser un director con una visión clara y sí, Compañera Perfecta es un adelanto de lo que puede hacer. Definitivamente estaré muy atento a su carrera. Y claro, no podemos terminar sin hablar de Sophie Thatcher. No solamente carga con la película sobre sus hombros, sino que logra transmitir una evolución impresionante en su personaje. Al inicio, Iris es un ser programado simplemente para complacer, pero a medida que avanza la historia vamos viendo cómo aprende, duda, y en una escena en particular, siente. Y sí, además de ser una actriz increíblemente talentosa, está bastante bonita. No nos hagamos los serios, eso es un dato relevante. La película acierta al no subestimar a su audiencia y sin duda valoro bastante eso. Es sencilla, pero no por ello quiere decir que sea hueca. Me encanta de que la mayoría del tiempo eviten sobreexplicar su mensaje y sobre todo permiten que cada elemento, desde el guión hasta la fotografía y el montaje, contribuya a la construcción de su discurso. Hay varios temas que toca esta película y que sin duda considero valiosas de mencionar. La crítica al consumo de robots para las
satisfacción personal, la representación de relaciones abusivas y la evolución de Iris son algunas de estas muchas capas que hacen que Compañera Perfecta sea una obra que vale la pena analizar más allá de la superficie. No solo es un buen thriller, sino una película que te deja con más preguntas que respuestas sobre el rumbo que estamos tomando como sociedad, porque si el futuro nos depara relaciones donde el amor, la compañía y el deseo pueden comprarse y programarse, la verdadera pregunta es, ¿quiénes son realmente los robots en esta historia?